Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy comenzamos el libro del Deuteronomio y por supuesto comenzamos leyendo los capítulos 1 y 2. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 1, el versículo número 45, que dice: Entonces volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó atención. Sin ninguna duda, es un versículo realmente duro. Y alguien preguntará, pero pastor, ¿cómo puede ser que Dios le diga al pueblo que Él no los escucha? ¿Cómo puede ser que Dios le diga a una persona que Él no la escucha? Bueno, supongo que lo único que tendríamos que hacer es leer un poquito este capítulo. En realidad, si vamos a unos pocos versículos antes, fijaros, en el versículo 42, la última parte dice: Pues no estoy entre vosotros. Y en el versículo 43 dice: Pero no me escuchasteis, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Y estas secciones de estos versículos anteriores nos están dando la pauta de cómo puede ser que Dios no nos escuche. Si repasamos esta historia en 4 palabras, Dios le dice al pueblo que suban en contra de un monte de una tribu que habitaba allí, y el pueblo se negó a hacerlo. Y después, cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, dijeron: hemos pecado contra Dios, vamos a subir en el nombre de Jehová y vamos a derrotar a los enemigos. Y entonces se apertrecharon para salir al combate, y Dios les dijo estas primeras palabras que leímos en el versículo 42. No estoy entre vosotros, no subáis, que vais a ser derrotados. Pero el pueblo se empecinó, y Moisés, haciendo historia, les está diciendo: no me escuchasteis, antes fuisteis rebeldes. La historia es que subieron a pelear con esta gente y que fueron derrotados. Entonces, el problema es, ¿Dios nos escucha? Por supuesto que sí, pero es imposible que Dios haga nada en favor de nadie que vive en rebeldía. No, yo no hago la voluntad de Dios, yo hago mi propia voluntad, y a veces hago lo que entiendo que son los planes de Dios, pero porque a mí me conviene, no porque sea la voluntad de Dios. Es como los niños. El asunto es, los seres humanos, que somos personas adultas, que no tenemos la capacidad de raciocinio que tiene un niño, por eso somos adultos. Nos comportamos con Dios de esa manera. Estamos constantemente como que jugáramos un pulso con Dios, a ver quién tiene más fuerza y quién puede llevarse la partida, sabiendo que no tenemos posibilidades, pero aún así nosotros seguimos buscándole un pulso a Dios. El problema es que el Señor no puede bendecirnos cuando nosotros nos apartamos de la bendición y no llegamos a darnos cuenta que el propio Dios se pone esos límites para no violentar nuestra propia voluntad, para no forzar nuestra propia conciencia. Cuando las cosas salen mal, nos quejamos. Dios no me hace ningún caso. Dios no me bendice. Dios no me considera en absoluto. Pero debiéramos hacernos esa pregunta al revés. ¿Es que yo le hago caso a Dios? ¿Es que yo busco la bendición de Dios? ¿Es que yo considero a Dios? Y tenemos que tener muy claro que si nosotros consideramos a la persona divina, Dios nos va a considerar a nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros vamos a ver en nuestra vida bendición. Si nosotros buscamos a Dios en oración sincera, Dios no solamente nos va a escuchar, sino que va a atender nuestros ruegos. Meditemos seriamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.